En este primer taller sobre la implementación de algoritmos heurísticos para resolver problemas de optimización, vamos a coger el problema del agente viajero, es decir, el problema que consiste en recorrer un conjunto de nodos que están distribuidos geográficamente, partiendo de un origen, retornando al origen y al mínimo costo posible. En este caso, el costo sería la distancia recorrida. Primero tengo que decir algo sobre las distancias reales entre dos posiciones geográficas, digamos, en un mapa. ¿Cómo se podría encontrar esto por medio de un lenguaje como el lenguaje Wolfram? Una posición en un mapa queda totalmente constituida si conocemos su latitud y su longitud. Es decir, por medio de una pareja ordenada, que es latitud y longitud, yo puedo ubicar un punto en el mapa. Por ejemplo, pongamos aquí estos dos puntos. El nodo 1 va a ser esta posición, que sería la latitud y la longitud, que es un punto dentro de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Y este nodo 2 es otro punto, latitud y longitud, dentro de un mapa, en este caso en la ciudad de Guayaquil. Primero tenemos que reconocer por medio del lenguaje que estas parejas ordenadas son puntos geográficos, o sea, es una posición dentro de un mapa. Entonces, eso, la función que realiza eso es la función geoposition con este lenguaje. Si yo pongo geoposition del nodo 1, entonces va a transformarle a esta pareja ordenada en un punto dentro de un mapa, ¿cierto? Entonces, punto 1 y punto 2 ya serían los puntos reconocidos geográficamente. Sí, con eso ya podríamos hacer muchas cosas. Por ejemplo, podríamos determinar la distancia total para viajar desde ese punto, desde el punto 1 hasta el punto 2, incluso indicándole cuál es el método de transporte. Por ejemplo, si es a pie, tendríamos que poner walking. Si es que es por medio de un vehículo, tendríamos que poner driving. Por ejemplo, entonces la función que hace eso, por ejemplo, la que calcula la distancia de viaje es travel distance. Entonces yo le digo, calcúleme la distancia de viaje entre el punto 1 y el punto 2, que ya lo reconoce como puntos geográficos. Y aquí, si es que quiero, le pongo el método de viaje. Si es que no, no le pongo nada y asume de manera automática que es por medio de un vehículo. Pero si yo quiero cambiar, por ejemplo, si es que esto es transporte público, tendría que ponerle otro método de viaje. Si es que es a pie, tendría que ponerle walking y así. También podría decirle calcúleme el tiempo de viaje. Para eso asume una velocidad promedio entre los puntos en esa ciudad, ¿no? Por ejemplo, le digo, calcúleme el tiempo de viaje, calcúleme la ruta, también podría decir, entre este punto y otro por medio de un vehículo. Entonces, con Travel Directions calcula efectivamente la ruta. Y yo podría decirle que grafique eso, ¿no? Que grafique eso. Por ejemplo, aquí está mire, la función la estructura, digamos, la función Travel Direction. Nosotros podemos aquí poner, ver algunos ejemplos en ayuda del lenguaje Wolfram, ¿cierto? Bien, entonces, y con GeoGraphics yo puedo graficar esa ruta, es decir, mostrar dentro de un mapa. Entonces yo le digo, muéstreme esta ruta, hágale un gráfico de líneas, o sea, una con líneas la ruta, ponga la ruta en rojo, póngala en una línea gruesa y además línea punteada. Son simplemente características que si quiero le pongo. Le ejecutamos y ahí me saca justamente las soluciones. Entonces, lo primero que me va a obtener es la distancia de viaje, dice que son 6.53 kilómetros, el tiempo de viaje 18 minutos, y aquí estaría el recorrido, la ruta, desde el punto 1 hasta el punto 2, que son esos puntos que habíamos localizado geográficamente. Bien, es decir, yo puedo trabajar con distancias reales. Si es que yo tuviera puntos que están, digamos, de ubicaciones en un mapa, yo podría encontrar las distancias de viaje de un punto a otro. Esto es importante porque cuando queremos resolver un problema como el TSP, uno de los inputs es la tabla de distancias, la tabla de distancias. Entonces, en este ejemplo vamos a generar una tabla de distancias, vamos a generar nodos aleatoriamente y vamos a generar una tabla de distancias y vamos a resolver el problema, en este caso, por el método de exploración exhaustiva. Como ese método no es aplicable con muchos nodos, pongamos pocos nodos. Digamos que ponemos 5. Entonces, el n va a ser el número de nodos. Como genero aleatoriamente parejas ordenadas, que serían las ubicaciones de esos 5 nodos.
Quiero generarlas en una región 0,100 por 0,100, es decir, en un cuadrado de 100 por 100 kilómetros. Voy a generar aleatoriamente pues, 5 posiciones, n posiciones. Entonces aquí yo le digo, están en el cuadrado 0,100, son n puntos y además son de profundidad 2, es decir, son parejas ordenadas. Y los nombres también le voy a generar aleatoriamente con random walk. Se generan n nombres aleatorios para ponerle nombres simplemente a los nodos. Con eso tengo entonces coordenadas, tengo nombres también para los nodos, que en este caso los estoy generando aleatoriamente. Aquí entonces yo etiqueto los nodos para poder también en el grafo, digamos, poder identificar los nombres de los nodos, además de su posición. Entonces para eso creo una tabla donde están estos nodos etiquetados. Entonces con esta función label lo que hago es etiquetar a estas coordenadas. Recuerden que clientes son las coordenadas, ¿no? Y nombres va a ser los nombres que se generaron en este caso aleatoriamente. Entonces esto genera esa tabla. Y aquí simplemente gráfico, ¿no? Gráfico la tabla de clientes, que son estas parejas ordenadas. Le pongo un estilo a los puntos. Miren que aquí no los etiqueto, pero acá también vamos a graficar los puntos, pero con etiquetas, es decir, con nombres. Para eso uso esta tabla que es cliente set, que definí aquí, ya están etiquetados. Lo que diferencia entre esto y esto es que aquí voy a usar una tabla de nodos etiquetados. Ejecutamos esto. Entonces, miren, por ejemplo, aquí esto me generó estos nombres, estos son los nombres aleatorios. Estos puntitos son estos de aquí, estos 5 puntitos que se generaron aleatoriamente en el cuadrado 0,100. Y aquí está con los mismos puntos pero etiquetados, que son las soluciones de estas dos list plot. El uno es sin etiquetas y el otro es con etiquetas. Para mostrar que es simple etiquetar nodos. Ahora bien, nosotros queremos, digamos, ahí encontrar el tour óptimo, por medio del agente viajero. Entonces, primero tenemos que generar la tabla de distancias. La tabla de distancias entre estos puntos. Como estos puntos tienen distancias geográficas, están ubicados geográficamente, puede encontrar las distancias. Esa distancia podría decir la distancia euclidiana, es decir, la distancia en línea recta, o también podría ser otro tipo de distancias. Por ejemplo, una distancia que es muy usada cuando estos puntos están en una ciudad, porque no podemos conducir en línea recta, sino tenemos que ir por las calles, es la distancia de Manhattan. Es la distancia aproximada en realidad de viajar en una ciudad que es, digamos, está estructurada por manzanas y es, digamos, un diseño cuadricular. Entonces es la distancia de Manhattan, que consiste en realidad en la suma de las distancias de los catetos, que es aproximadamente igual la distancia que recorrería un auto que va por aquí, por unas calles, en un reticulado. Bien, entonces eso es fácil, digamos, esas funciones ya están implementadas, no tengo que estar implementando aquí un algoritmo para encontrar las distancias. Simplemente Euclidean Distance es una función que me calcula esas distancias. Entonces yo aquí digo, sáqueme la distancia euclidiana entre, entre cualquier pareja. Sería entre una coordenada iésima de clientes y un cliente jésimo, donde el i es cualquiera del 1 al n, el j del 1 al n. Y en realidad esto me saca la tabla de las distancias euclidianas entre cualquier cliente i y j de los que hemos encontrado. Y también podría decirle en esta D2, sáqueme pero la distancia de Manhattan. Y acá simplemente para poder ponerla, digamos, en la parte visual, para poder sacar el resultado, le digo, póngame en forma de tabla. E incluso póngame unas cabeceras a la tabla. En las filas póngale nombres y en las columnas nombres. Entonces le ejecutamos esto y en efecto, miren, esta sería la tabla de distancias entre estos puntos, ¿no? Recuerden que estos puntos tienen unas posiciones. Entonces así sería la tabla de las distancias, en este caso la distancia euclidiana y esta la distancia de Manhattan, entre cualquier pareja de puntos. Por ejemplo, entre garrotín y hegemónico la distancia es 37 kilómetros. Se puede comprobar, ¿no? Recuerden que ahí hay unas coordenadas, ¿no?, que se generaron. Entonces podríamos encontrarlo a mano y vamos a comprobar que es así. Encuentre un algoritmo que para determinar todas las soluciones factibles. Entonces recuerden que un tour posible es una permutación de los nodos. Pero claro, tenemos que permutarlo solo desde el nodo 2 hasta el nodo n, porque el primero es la base desde donde sale el tour. Tiene que salir de 1, recorrer los nodos y regresar al 1. Entonces lo que tenemos que permutar son los nodos del 2 al n. Ese es un tour.
Cualquier permutación me da un tour posible. Entonces, si es que yo le ejecuto esto de las permutaciones, me va a salir las permutaciones de los al n. Entonces yo tengo que añadirle al inicio del tour el uno y al final también ponerle el uno para decir comienza en uno y termina en uno. Y esos son los tours posibles. Entonces simplemente creo esta tabla añadiéndole al final y añadiéndole al inicio el uno y el uno. Entonces aquí están, miren los tours que se me generan. Este es el un tour posible, el otro tour posible. Como notarán, el primer nodo siempre es el uno y el nodo final también es el uno, que es la base. Y entre los dos, entonces está cualquier permutación de las letras desde el 2 hasta el n, que son el resto de vértices. Ahora, ¿cómo encuentro cuál de estos es el mejor de los tours? Tendría que encontrar cuál es la distancia que se recorre en cada uno de estos tours. Entonces aquí, bueno, hay varias formas de hacerlo, podría hacerse un ciclo, pero es facilito hacer con una table. Yo le digo, sáqueme las tablas de las distancias recorridas. Entonces, bueno, primero póngale el nombre del tour, que es el K, va a ser el número del tour. Por ejemplo, este es el tour uno, aquí K vale 1, este es el tour 2, K vale 2, el tour 3, K vale 3 y así. Y aquí, y el segundo elemento va a ser la distancia recorrida. ¿Ya? ¿Cuál es la distancia recorrida? Es la suma de las distancias entre cada posición del tour y la posición siguiente. Como yo estoy con el tour K, por ejemplo, este es mi tour K, para un K específico, entonces yo le digo, a ver, calcúlenme para ese tour K, ¿cuál es la distancia que se recorre entre el I y el I más 1? Entre la posición I y la posición I más 1. Entonces le fijo este K, y este K es el que va a ser cualquiera desde 1 hasta el número total de tours. Entonces aquí lo que está calculando es la distancia total recorrida en cada uno de estos tours, porque calcula la suma de las distancias entre un nodo y el siguiente. Entre un nodo y el siguiente. Bien. Y le doy forma de tabla para que me quede, digamos, fácil de interpretar. Miren, estos serían todos los tours posibles. Recuerden que tenemos 5 nodos. Y esta es la tabla de distancias. Miren. El tour 1 recorre en 170 kilómetros, el tour 2 se recorre en 140 kilómetros. Recuerden que el tour 1 sería este, el tour 2 sería este y así, ¿cierto? Entonces aquí, claro, si uno dice cuál es el mejor tour, es el que se recorre en la menor distancia recorrida, sería el tour que se recorre en 140 kilómetros. Sería el tour 2. Este de aquí, sería mi mejor tour. Claro que como el problema es simétrico, hay dos tours que tienen esa distancia mínima, porque es lo mismo recorrer en un sentido que el otro, también es el tour 18. Esto yo podría identificar, digamos, cuál es la solución óptima. A simple vista la podemos identificar, pero podríamos eh, hacerle que esto sea automático. Yo le digo, calcúleme el mínimo de estas distancias, que serían este vector de resultados, que se llama, ¿no es cierto? Esto es el vector de resultados, que es este vector de aquí. Míreme en la segunda posición de las parejas ordenadas y saque cuál es el mínimo de estos. Eso es lo que le estoy indicando aquí. Saque el mínimo de este vector de resultados en todos sus elementos, pero en la posición 2. Y le digo, sáqueme de estos tours, sáqueme justamente cuál es ese tour, ¿no? Porque recuerden, este tour tiene un orden que es la secuencia en la cual se hacen las visitas. Y entonces si yo le ejecuto esto, miren, me sale justamente el tour que lo habíamos identificado a mano. Esta es la distancia mínima. Estos son los tours que cumplen esa distancia mínima, ¿no es cierto? Porque le encuentra la posición en la cual se halló esa distancia mínima. Son dos tours, como habíamos indicado, que el tour 2 y el tour 18. Y le puedo decir que me saque cuáles son esos tours. Es este tour, ir de desagrado a soplar, de soplar a garrotín, de garrotín al sireña, luego hegemónico y luego desagrado. O también es el otro tour, que es el de acá, que es el mismo, ustedes ven, pero recorrido en sentido contrario, que es el tour de acá. Bien, entonces en el siguiente video, en cambio, veremos cómo esto lo podemos mostrar en el gráfico.